Muy buenos días con todos, sean bienvenidos. Estamos el día de hoy, 4 del mes de febrero, un día sábado, para comenzar con nuestra primera clase de sociales para 10º año. Como pueden ver ustedes en su pantalla, estamos en la plataforma del Classroom, ¿verdad? Dentro de las varias pestañas, por decirlo de esa manera, acabo de ingresar una que se llama exposiciones. Recuerden, por favor, que en su libreta tenemos varios casilleros y uno de ellos es la exposición. Lastimosamente, el bimestre pasado lo sentí como un bimestre corto, así que no pudimos hacer una. La nota de la exposición se le dio por la completación de sus tareas, pero este bimestre sí vamos a tener lo que son las exposiciones, ¿sí? Ustedes pueden ir en estos momentos o si están viendo en la pantalla, van a ver sus nombres cada uno de ustedes personalmente y el tema al lado derecho que les tocó. Por ejemplo, tenemos aquí al estudiante Acosta Muñoz, que su tema será la ONU. Otro ejemplo, Bravo Mero, que en cambio es el RFA y el RDA. Ustedes lo que tienen que hacer es investigar acerca de cada uno de estos términos, qué son, en qué época fueron, qué características, etcétera. ¿Cómo va mi tema de exposición, licenciada? Claro, veamos, usted es Sánchez Nieto. Sánchez Nieto, sí, aquí está, crisis de los misiles. Acordémonos que en estos Ah, ya. momentos, estamos en lo que es la Guerra Fría. Así que todos estos términos son justamente entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, para que ustedes puedan investigar un poco más acerca de cada uno de ellos y puedan escuchar también a sus compañeros acerca de cada uno de estos temas y que de esa manera Mija, la clase quede buenos un días. Yo poquito le más dije a asegurada. Yadira de un café, pero creo que ella me entendió solo el café, es el desayuno. Ah, el desayuno con café. Bueno, como pueden ver, está el archivo en el Classroom, por favor, pueden ir y verificar su nombre y cuál es el tema. Y así como fue en el año pasado, ustedes pueden escoger dos maneras para hacer estas exposiciones. O pueden hacerla mediante diapositivas, pueden entrar a alguna plataforma tipo Canva, PowerPoint, las que sea de su agrado, las que a ustedes les guste, y hacer las diapositivas, quizás 2, 3, hasta 4 diapositivas, no demasiadas, acerca de su tema y puedan exponerlos en clase. O también, si desean, pueden hacerlo. mm, Licenciada, una pregunta, pero tiene Dígame. que ser algo corto nomás. Claro, algo de Una unos 3, 4 investigación corta, minutos. por el Claro. tiempo, claro. Ajá. Ah, listo, sí. Exactamente, una Está exposición bien. de 3, 4 minutos. ¿Qué es? ¿Qué significa? O sea, lo principal de su tema. ¿Qué es? ¿Qué significa? Quizás si el, la fecha sea importante. ¿Por qué quizás es importante la fecha? Bueno, porque está ubicado quizás después de la Segunda Guerra Mundial debido a esto, lo otro. O sea, lo más condensado posible de unos 2 o 3 minutos. Licenciada, buenos días. Bienvenida, buen Yo día. estoy viendo las exposiciones. Mm. Un momento, me acabo de dar cuenta que le subí las exposiciones, que las subí como que si fueran material y no como tarea. Ya le voy a corregir eso. Para que ustedes puedan subir ahí lo que es el material y puedan poder presentarlo a la clase. Y si es solamente como material y no como tarea, no van a poder subirla. Ok. Déjeme corregirle, ya le estoy corrigiendo para que pueda subirlo como tarea. Ya.
Ya, ok. Ahora sí. Ya está la exposición, ya como tarea y no como material solo de vista. Cosa que ustedes ya pueden subir aquí lo que sería su diapositiva o la foto del papelógrafo, como gusten, para que el día que les toque en la exposición puedan hacerlo con la pantalla ahí mostrándole a sus compañeros, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna Mis, pregunta, alguna duda? mi hijo Dígame, por favor. no sea malita, justo a esta hora porque tengo que llevar a mi esposa al doctor para que le revisen la operación. Ya, entonces no se preocupen. Listo, no sea Que le malita, vaya gracias. bien. Ya, ok. Igual, ya, Buen día, bienvenidos. esta exposición es como el mes pasado, que si no vamos a ponerlo, podíamos hacer un video, ¿no? Claro, o sea, hay personitas que lastimosamente no se sienten muy cómodos a la hora de hacer un video, porque quizás tengan alguna dificultad para subirlo, quizás el formato del video no calce dentro de aquí las tareas, etcétera. Quienes deseen dar primero las exposiciones, dan primero las exposiciones, si no ya serían aleatorios. Ok, Claro, y si llega a haber muchas personitas y no se puede terminar de dar las exposiciones, yo ya subiría igual que en este momento un apartado para que puedan subir el video de dicha exposición. ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda quizás? Cualquier cosa, si ustedes van haciendo la investigación y tienen algún inconveniente o alguna duda, pueden escribirme por WhatsApp, ¿sí? Ya, ok. Si es que no hay ninguna duda, entonces continuemos, ¿sí? Ya sé que el día de hoy es diferente por ser sábado. A ver. Pero imaginemos que es domingo. Ya, ok. Entonces nosotros nos quedamos en nuestra clase anterior, ya terminamos lo que fue la Segunda Guerra Mundial y hablamos brevemente de lo que pasó en Alemania, como esta fue dividida en dos, en los bloques tanto comunista como capitalista, ¿verdad? Yo quiero que recuerden, por favor, que esta Guerra Fría se le conoce justamente como Guerra Fría, porque no es que las grandes potencias tuvieron un enfrentamiento como había pasado en la Primera Guerra Mundial, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, no. En este caso, en estos poderes, por decirlos de esa manera, era tanto el comunismo como el capitalismo, es decir, Estados Unidos contra la URSS, que eran las dos grandes potencias que habían quedado después de la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de que sí hubieron enfrentamientos ideológicos, enfrentamientos económicos, enfrentamientos también militares, pero a cargo de otros países, nunca fue una guerra entre estos dos países, así como fue en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial de Alemania y Japón, Italia, etcétera, países con países de esa calibre. No lo fue, pero aún así se le dice la Guerra Fría porque hubieron varios acontecimientos que son importantes de destacar. Acordémonos que al comienzo de las clases yo les había comentado que justamente por eso el siglo XX se lo conoce como el corto siglo XX. Y no fue porque duró menos de 100 años, porque todos los siglos duran 100 años, sino que hubieron tantos acontecimientos que parecía que fuera menos tiempo. Tenemos el comienzo, que fue lo de la colonización, seguimos con la Primera Guerra Mundial, estuvieron todos esos años felices, que fue la antesala hasta que llegó lo que es la Segunda Guerra Mundial, y ahora tenemos otros acontecimientos importantes que es como la Guerra Fría. Es decir, si lastimosamente algún hombre nacía justamente en el año 1900, cuando tenía 14 años vivía la Primera Guerra y así iba aumentando. Iba viviendo varios acontecimientos importantes que se dieron en todo ese siglo. Ok, tenemos entonces
lo que es el crecimiento económico. No sé qué pasa con mi computadora que lastimosamente no puedo verlo. Ok, vamos al azar. El caballero José Holguín, por favor, ¿me podría ayudar con el primer párrafo? Perdón, José Holguín, ¿cuál es José Holguín? Porque vemos Ah, dos. veamos, no sé, yo tengo aquí justamente como se ha registrado y dice solo José Holguín. La segunda personita dice, por ejemplo, Benita Holguín. Solo hay un, eh, ajá, solo hay un José José Holguín Holguín Silán. ahorita. Sí, ya, usted entonces. Le ayudo. El Solo hay un José crecimiento Holguín ahorita en económico, sala. perdón, el crecimiento económico. Claro, ayúdeme por favor con el primer párrafo, ¿sí? Crecimiento económico. Listo. Crecimiento económico. La guerra se dio una explosión económica. Estados Unidos llevó adelante plan Marshall para europea y construir los centros industriales desarrollados de la guerra de Alemania e Italia. Su objetivo era aplantar e impedir que creyera la influencia del consumismo. Ya, muchísimas gracias, caballero Holguín. Así es. ¿Qué fue el Plan Marshall? Después de la Segunda Guerra Mundial, y así como pasa en cada una de las guerras, siempre hay eh, dificultades sociales, políticas y económicas, especialmente económicas, la falta de dinero, la falta de recursos, etcétera. Y como sabemos, en esos tiempos Estados Unidos era una de las grandes potencias. Tenía, había sido el mejor en armamento, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Incluso actualmente podemos decir lo mismo con la guerra que hay de Rusia y Ucrania. Estados Unidos ha estado enviando armamento, armamento que ha sido de muchísima ayuda para Ucrania, etcétera. O sea, de lo que ha pasado a la Primera y Segunda sigue pasando en estos momentos. Entonces, teniendo un capital económico alto, por decirlo de cierta manera, entonces los Estados Unidos llevó a cabo el Plan Marshall. ¿Qué quiere este plan? Dar cierta cantidad de dinero a ciertos países que hayan estado involucrados, obviamente, en todo esto de la guerra. Hubieron presupuestos, gente estudiada, porque no fue simplemente que le dieron, solo un ejemplo, 10 millones a Italia, 10 millones a Alemania, 10 millones a Francia, no. Hubo un estudio de mercado entre el saber qué países podrían devolverle con mayor facilidad, qué países estaban económicamente en un futuro mejor situados para poder devolverle ese dinero que le estaban prestando, por decirlo de esa manera. Así que de ese capital que Estados Unidos invirtió o sacó, fue dividiendo para todos los países que fueron algunos: Inglaterra, Francia, Alemania, Grecia, etcétera. Podemos seguir diciendo muchos más países que este capital los ayudó económicamente para poder surgir de, lastimosamente, las dificultades que tenían después de una guerra. Entonces, también tenemos que a mediados de los 50, Europa estaba en crecimiento y en el ámbito internacional se experimentaba un auge. Se produjo una ampliación de la oferta de alimentos, bienes de consumo, artefactos eléctricos y otros. Acordémonos que ya para esos tiempos, obviamente, los hogares, las casas, ya tenían cada una, por decir, cada una, o por lo menos los hogares que tuvieran un poco más de dinero, electrodomésticos como son los televisores, las radios, todavía no existen las computadoras, eso ya fue para los años 90, pero fue tecnología que se fue poco a poco creciendo. Los teléfonos, que obviamente en esos momentos no eran teléfonos celulares, sino que eran esos teléfonos muy grandes, no sé si ustedes se acuerdan, esos teléfonos grandes, gordos, incluso hasta naranjas creo que eran. O sea, toda la tecnología que iban creando, la iban aumentando y de esa manera podían seguir vendiendo sus, eh, su capital, su mercancía, autos, etcétera. Entonces, todo esto habría obviamente ofertas de trabajo para que la gente fuera a las fábricas, trabajaran, se vendían y compra y venta, como es hasta la actualidad. Tenemos ahora un pequeño concepto de la República Popular de China. Por favor, si es tan amable, ¿me podría ayudar la señorita Nelly Sánchez?
Bueno, El primer párrafo, por favor. La República Popular China. la República Popular China. Por favor, gracias. China sufrió la penetración económica de las potencias occidentales. Las naciones japonesas desde 1920 la gobernó el Kuomintang, liderado por Chiang Kai, pero enfrentó la oposición de que resistió a los invasores. Luego de la Guerra Mundial y de la larga marcha, logró y conquistar todo el país. Chiang se retiró a la isla de Taiwán, reconocida como China por los gobiernos occidentales. En 1940... Ay, nomás, no se preocupe. Muchísimas gracias. Ya, ok. Hay veces en el que las personas, no solo nosotros o quizás algunos conocidos, sino incluso en otros países, hay mucha gente que suele renegar de su país, como por decir, no, Ecuador está muy mal, me gustaría estar en otro país, que de mejores salarios, etcétera. Y así podemos decir con varios países de Latinoamérica. Quizás personas en Perú, en Colombia, que no les gusta cierta cosa que pasa en su país y dicen, no, sería mejor no ser, un ejemplo, nosotros ecuatorianos, si hubiéramos nacido quizás en Estados Unidos, tendríamos mejor estabilidad económica, etcétera. Generalmente tenemos la costumbre de escuchar este tipo de comentarios que es prácticamente renegando. Quizás no solo el país, sino que no, mi familia, no me comprende, no me quiere, no esto, no lo otro, renegar de la familia, de la patria, y quizás cosas como el colegio, la universidad, la escuela, el trabajo, etcétera. Generalmente, no siempre, obviamente, se reniega. Y es raro escuchar a alguien que en cambio lo quiera, que se apropie de él. Y por decirlo, este puede ser el caso curioso que pasa justamente en la República Popular de China. ¿Sí? Como pudimos ver en nuestro párrafo que nos ayudó su compañera, desde el año 1920 ya habían tensiones dentro de esas tierras, dentro de China, y estaban disputándose una guerra civil para saber quién iba a gobernar. Pero esto se detuvo ya con la Segunda Guerra Mundial, porque obviamente al venir una guerra, un país completamente extranjero a querer invadir el tuyo, lo que hicieron fue un cese al fuego, esas dos potencias que estaban haciendo una guerra civil. Acordémonos que cuando decimos guerra civil es una guerra dentro del propio país. Entonces hubo un plazo de no agresión para poder combatir en este caso, a los extranjeros que eran los japoneses. Pero ¿qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se rindió, obviamente todos estos lugares que Japón había conquistado, no solo China, sino también Corea y todos los demás países que tuvo, entonces los japoneses tuvieron que retirarse. Pero ¿qué pasó? Que este partido que estaba liderado por Chiang Kai-shek se enfrentó a los de Mao Zedong, que eran los comunistas. Entonces, al final podemos decir que perdieron y ellos se fueron a Taiwán. Por esa razón es que en estos momentos Taiwán y China tienen dos banderas diferentes, pero se supone que Taiwán sigue siendo parte de China, aunque obviamente los taiwaneses no dicen eso, ellos dicen que no son parte de China, supongo que no todos, quizás algunos, la mayoría, y que ellos son la verdadera China. Eso es lo que dice Taiwán. Ellos son la verdadera China. ¿Por qué? Porque justo la dinastía que estuvo liderando China fue por este acontecimiento de la guerra civil que se fueron de China a Taiwán. Y que, bueno, dicen que al final las personas que se quedaron para gobernar China, en este caso el Partido Comunista de Mao Zedong, no eran los verdaderos dirigentes o los que deberían haber dirigido. Entonces, por eso les digo que puede ser un poco curioso que generalmente la gente reniegue, pero en ese caso, ellos se quieren apropiar porque ellos dicen que son la verdadera China en Taiwán. Eso hasta el día de hoy sigue en disputa y se supone que obviamente quieren formar algo completamente diferente, pero según sus leyes todavía Taiwán forma parte de China. Entonces, el libro también nos ayuda diciendo que en 1949 ya se proclamó la República Popular de China, en este caso comunista, aquí dice, como Estado comunista, con matices propios de las particularidades
particularidades culturales chinas. Bajo la conducción de Mao afrontó el bloque externo y duras hambrunas, pero se consolidó al final como potencia mundial. Mao Zedong hizo lo que sería un programa de 5 años. Cada 5 años iba a haber cierto tipo de avance. Por ejemplo, los primeros 5 años, China se concentró solo en lo que era la metalurgia, los metales. Otros 5 años después iban a hacer un programa solo de agricultura, 5 años después y así sucesivamente, haciendo que cada 5 años de esos programas tuviera que haber un avance. Obviamente, siendo un espacio de tiempo tan grande y viendo tanto, habiendo hambrunas, lastimosamente socialmente estaba mal en esos momentos el país, algunos de esos planes de cada 5 años, perdón, no pudieron resultar, pero poco a poco se fue equilibrando. Ya la historia de la República Popular de China ya sería muy, muy extensa porque estamos hablando de varios años, no solamente de estas reformas, sino algunas reformas que salieron mal, muchísimas personas que fallecieron por justamente reformas de agricultura que no se dieron, y como no se dieron, hubo escasez de alimentos, especialmente siendo China en esos tiempos uno de los países con más población, si no mal recuerdo. Ya India pasó esa cifra, y ahora India es el país con más población, pero en esos tiempos acordémonos que China siempre ha tenido más población. Y bueno, ya sería muchísimo más extenso hablar de lo que es China, y quizás nuestro librito nos ayude más adelante para poder explicárselo con mayor detenimiento. Otra de las cuestiones que pasó dentro de la Guerra Fría, todos esos años tenemos también el ascenso de los árabes. A ver si por favor me podría ayudar quizás Mateo Acosta, el primer párrafo de El ascenso de los árabes. Listo, mis Gracias. árabe de identidad y reivindicación, que logró la independencia y el reagrupamiento de varios países de mayoría islámica. islámica. En la península arábiga surgieron nuevos estados, varios de ellos, así como tenían grandes reservas de petróleo, y el petróleo era y comercializado por compañías americanas. Se formó la Liga Árabe con fines de comercio y defensa. Ya, muchísimas gracias, caballero. Ajá, como podemos ver, no solamente fue quizás en el bloque europeo todos estos tipos de cambios que hubieron después de la Segunda Guerra Mundial, sino que hubieron en muchas otras zonas. Tenemos, por ejemplo, el ascenso de los árabes, que al no tener en esos momentos un lugar, porque acordémonos por favor de la colonización que había al comienzo del siglo XX, de todos los países que en esos momentos eran primeras potencias, digas Inglaterra, Francia, también hubieron ciertos lugares que pudo obtener Alemania, Italia, etcétera. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, todos esos lugares que eran colonias, obviamente querían su independencia, tener quizás ellos mismos manejar su propio gobierno, etcétera. Y fue en momentos como estos que podemos decir que hubo esa tensión ideológica, porque una cuestión es que tú quieras soltarte por decirlo quizás, del yugo del país que te estaba sometiendo, que te estaba teniendo, pero una vez que tú estés libre de esta, ¿qué tipo de partido o ideología tendrías dentro de tu país? Y en esos momentos eran dos, tanto capitalista como comunista. Por esa razón es que podemos ver a lo largo de toda la Guerra Fría que tanto Estados Unidos como la URSS financiaban estas guerras. Y cuando hablamos de financiar, no solamente estamos hablando de económicamente, sino también que hubieron momentos en el que pudieron dar armamento, momentos en el que pudieron dar soldados, gente, para poder ayudar en este tipo de revueltas que ya había de manera civil dentro de ellos, para que de esa manera el bando ganador fuera o capitalista o comunista, porque cada uno quería demostrar que su ideología política era la mejor.
Aquí tenemos más información justamente de todo este sector árabe. Después de la guerra fueron a Palestina muchos judíos, víctimas de la persecución nazi. Acordémonos que especialmente ellos y, bueno, muchas más personas fueron parte de, lastimosamente, estas persecuciones que hubieron en todos esos años de la Segunda Guerra Mundial. El sionismo, movimiento que propugnaba un Estado judío, pidió la entrega de Palestina, donde habían vivido por siglos sus propios habitantes árabes. Y para solucionar el conflicto, ya en el año 1947, la ONU aprobó dividir Palestina en dos territorios, uno para los árabes y otro para los judíos. Podemos decir que después de tantos años, los judíos por fin tenían un lugar a donde ir porque ellos no tenían un país donde estar. Pero la decisión fue rechazada por los palestinos y los países árabes. Los judíos fundaron en 1948 el Estado de Israel y ampliaron su territorio mediante la guerra. Desde entonces hay enfrentamientos entre Israel, apoyado por Estados Unidos, y los palestinos, en cambio respaldados por el mundo árabe. Ya, tenemos más información sobre lo que es la Guerra Fría. Si fuera tan amable, ¿me podría ayudar la señorita Ana Moreira con el primer párrafo? De lo que, Buenos días. de- Lo que pasa es que recién voy a café. ya, no se preocupe. Ya, quizás alguien podría ayudarme entonces en el primer párrafo del auge de la Guerra Fría. ¿Cuál, licenciada? Por favor, el primer párrafo del auge de la Guerra Fría. Ya, déjeme indicar. Auge de la Guerra Fría. No había pasado mucho fin de la guerra cuando se dio un enfrentamiento abierto, la Guerra Fría, entre la Unión Soviética y sus aliados con Estados Unidos y los suyos. Estos últimos constituyeron un organismo de defensa, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, un comando militar común. Como respuesta de los países del bloqueo occidental, firmaron un pacto de Varsovia para la coordinación militar. Se levantó en Europa la cortina de hierro que dividía a los dos bloques. Muchísimas Se gracias. produjo, así nomás. Sí, muchísimas gracias. Okay. Cuando está hablando aquí de la cortina de hierro, no se refiere obviamente a una cortina en sí, sino que es una manera de expresar esa división que hubo en Europa y también en lo que sería Asia de esta ideología. Mientras que los países capitalistas hicieron una organización, dígase la OTAN, entonces el Partido Comunista tampoco se quedó atrás e hizo el suyo propio, que es el Pacto de Varsovia. Entonces, todo esto para tener como una organización que los respaldara. ¿Por qué? Porque si eran capitalistas, estaban dentro de la OTAN, eso quiere decir que tenían ayuda dentro de ellos. Y si por algún momento hubiera habido alguna guerra, algún país que quisiera enfrentarlos, entonces todos los que estaban dentro de esa organización iban a respaldarlos. Exactamente lo mismo con lo del Pacto de Varsovia. Lo mismo, pero en comunismo. Ya, a ver, un segundito. Antes que se me acabe el tiempo, déjenme tomarles lista, ¿sí? Ok. Entonces, por favor, Acosta Muñoz. Presente, Miss. Ok, Bravo Mero. Carranza León. Cedeño Mesa. Cedeño Montalbán. Chavarríos Taiza. Cordero González. Wale Rivera. Haz una foto. Holguín Chilán José. Presente, Ok. Holguín Gómez Benita.
Holguín Pinza José Javier. Macías Fernández. Presente, Miss. Ok, Macías Vélez. Presente, Miss. Ok, Mera Pérez. Moreira Andrade. Presente, Miss. Ok, Moreira Andrade entonces. Moreira Holguín. Presente, Miss. Ok, Muñoz Toalombo. Buen día, Miss. Presente. Ya. Pizarro Caicedo. Luas Espinosa. Presente, Miss. Ok, Reuto Ponare. Robles Maldonado. Rodríguez Rodríguez. Romero Valladares. Sánchez Córdoba. Sánchez Nieto. Presente, Miss. Ok, Trujillo Brito. Presente. ¿Puedo salir, Miss? Ya, Ya. Tumbaco Muchas gracias. Mancillo. Beas Alvarado. Ya, veamos. La señorita Mariceli Romero también. Y Tumbaco Jocelyn. Ya, ok, veamos. Yo creo que el día de hoy no les voy a enviar tarea, pero la razón por la que no les envío tarea es justamente para que se puedan preparar para su exposición, ¿sí? Acuérdense que la exposición es como que si fuera un examen, porque es completamente el cuadro solo de la exposición. No es la acumulación de tareas que quizás no pudieron presentar una tarea, pero presentan las otras dos, tres, etcétera. En este caso sería solo una nota nítida de la exposición, el material que ustedes presenten 5 puntos y el material que ustedes ya expongan los otros 5 puntos, ¿sí? Así que para esta semana, por favor, prepárense para la exposición, por favor. Ya. Entonces, pasen bien, nos estamos viendo en nuestra siguiente clase, ¿sí?